Liberan a los 5 integrantes de los Levarón. Revelan imágenes de dron en rescate a mineros. Y la ayuda del ejército, la marina y Pemex en incendio de refinería cubana. Bienvenidos al Caporal del 9 de agosto. ¡Comenzamos! Así fue como llegó el TikToker Fofo Márquez a los juzgados de Puente Grande. Tengo que hacer una aclaración. Aunque lo parece, en realidad él no llegó sometido, ni esposado, ni nada. Este video que acabas de ver fue montado para grabar un video y subirlo a sus redes sociales. Fofo Márquez fue quien cerró el puente Matute Remos, recordarás, en Guadalajara, Jalisco, para demostrar en TikTok lo que es posible hacer con poder y dinero. Por este cierre sin permiso, Fofo Márquez fue denunciado por las autoridades de Guadalajara por el delito de ataques a las vías de comunicación y ha ofrecido disculpas tras la presión de la opinión pública en las redes sociales. Finalmente fue agendada una audiencia para las 9:30 de la mañana de este martes 9 de agosto en los juzgados de Puente Grande y llegó parodiando su propia detención. Llegó en una camioneta Mercedes-Benz de su amigo conocido en redes sociales como Hot Spanish TV y fue bajado por otro conocido suyo, fingiendo estar sometido, con la cabeza cubierta, aunque con el celular en la mano y sin estar realmente esposado. Te comparto nuevamente el clip. Ya en la audiencia, las autoridades municipales le pidieron donar como reparación del daño 50,000 pesos a un albergue perteneciente al DIF de Guadalajara, una donación que tendría que hacer a más tardar el 31 de agosto, pero a Fofo Márquez le pareció mucho y regateó para que sean 35,000 pesos y no 50,000 pesos. 35,000 pesos en alimentos, en juguetes y en equipo de cómputo. Además, tendrá que hacer labores de limpieza en Guadalajara durante 12 horas. Así es como continúa la historia de ese TikToker que quiso demostrar lo que el dinero y el poder son capaces de hacer en México. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal, lo cerré aquí, por eso empezó a prender la gente, están pitando el claxon, deben de entender que llegó el rey de México aquí. Ayer te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla, sobre la detención de 5 integrantes de la familia Levarón por parte de la policía de Nuevo Casas Grande por portar armas de fuego sin permiso, hecho por el que integrantes de la familia Levarón intentaron rescatar a sus detenidos y acusaron a los policías de haberles sembrado las armas. Finalmente, Julián Levarón ha confirmado que los detenidos ya fueron liberados la mañana de este martes. También este martes 9 de agosto, un juez federal falló en favor del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras concederle la suspensión definitiva para impedir que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, continúe difundiendo conversaciones telefónicas de Alito. La suspensión es por tiempo indefinido, derivada de la petición de amparo del priista. Sin embargo, el juez no ha publicado los alcances de esta medida ni las instrucciones precisas para la gobernadora Laida Sansores. Esta suspensión definitiva se suma a la suspensión provisional en el mismo amparo que obligó a la gobernadora de Campeche a borrar todo registro de esas grabaciones que habían sido publicadas ya en redes sociales y en el que también la obligó a no difundir más material por ser acciones, según determinaron las autoridades, ser acciones que escapan de las funciones de Laida Sansores como gobernadora, que puede provocar daños irreparables a los derechos de Alejandro Moreno. A este 9 de agosto, la morenista todavía puede impugnar la suspensión definitiva, pero el priista también puede hacerlo si considera que las medidas son insuficientes. A la par, la Fiscalía General de Justicia de Campeche mantiene abiertas carpetas de investigación en contra de Alejandro Moreno. ¿Y cómo va el rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila? En la conferencia matutina de este martes 9 de agosto se informó que está previsto que el rescate se haga mañana o pasado mañana, cuando el nivel del agua haya descendido a 1,5 metros aproximadamente de profundidad.
Es entonces cuando los buzos entran a rescatar a estos 10 mineros. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló que la profundidad dio detalles de la profundidad de cada uno de los 3 pozos, mientras que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que tras la incursión del dron sumergible ayer, notaron que todavía no había condiciones para el ingreso de los rescatistas debido a la presencia de elementos sólidos y turbulencia. Esto fue lo que dijo el presidente de la República la mañana de este martes 9 de agosto. En el pozo de alivio 27.3, en el 2 11.3 nos faltan, y en el pozo 1 10.4. Si se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de 1,5 metros y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Y en un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló la manera como trabajó ese dron submarino, cómo no pudo operar desde el pozo 4, por lo que fue introducido al pozo 3, y aseguró que hizo una videograbación que fue compartida a los familiares de los mineros. Esto es parte de lo que grabó el dron. Y llegamos al tema principal. El pasado viernes 5 de agosto, debido a una tormenta, un rayo impactó en el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la refinería Supertanqueros en Matanzas, Cuba. En cuestión de horas, el fuego se extendió a un segundo tanque, después a un tercero, y este martes 9 de agosto ya alcanzó el cuarto tanque. Un día después del impacto del rayo, es decir, el sábado 6 de agosto, las autoridades mexicanas informaron que 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas con personal militar y de Pemex salieron de Veracruz rumbo a Cuba para apoyar las tareas de extinción del incendio, que para entonces afectaba solamente un tanque. Había dejado, según el registro preliminar, a 77 personas heridas y 17 desaparecidas. Los helicópteros estaba previsto que hicieran una escala en Cancún para posteriormente partir hacia Cuba. Todo esto por orden presidencial, es decir, por indicaciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se informó también que la Secretaría de Marina reforzaría la operación de auxilio con 2 buques, el buque Libertador y Papaloapan, los cuales ya estaban siendo preparados para su partida en el Golfo de México. Ahora bien, mientras continúa, te comparto imágenes de las actividades de los elementos mexicanos en los trabajos en Cuba. Ya los estás viendo. Para este martes 9 de agosto suman ya 4 helicópteros mexicanos en aquel país, donde ya resultó afectado el cuarto depósito de combustible. Según ha informado el Instituto Armado, los helicópteros mexicanos están haciendo un puente aéreo para apoyar a sofocar el incendio. El último reporte señalaba que sumaban 13 vuelos logísticos ininterrumpidos con tripulaciones dobles y han usado, según el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, 44.800 litros de espuma retardante, 10 helibaldes y 2 bombas de aspersión de espuma retardante. Al momento, la Sedena mantiene en Cuba a 63 elementos de diversas especialidades del ejército, como por ejemplo ingenieros, sanidad, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, intendencia, manejo de helibaldes y de seguridad, los cuales todos están trabajando de manera regular o han trabajado de manera regular para el plan DN3, recordarás, para labores de apoyo a la sociedad civil. También, por órdenes del presidente de la República, han sido dispuestos 20 ingenieros de Pemex que se integraron a equipos de especialistas de Venezuela y Cuba para definir los procedimientos técnicos y la estrategia para sofocar el incendio. Los elementos mexicanos han repartido en Cuba 500 kilos de insumos, 300 kilos de medicamentos, 171 rollos de manguera, 100 frascos de repelente, además de que mantienen personal en tierra para ofrecer apoyo en atención médica y suministro de medicamentos en el Hospital Militar de Matanzas.
También este 9 de agosto llegaron los 2 buques de combate a incendios, los estás de hecho viendo en pantalla. Estos estaban ya preparados para zarpar desde el Golfo de México desde el pasado 6 de agosto. El balance hasta el momento, por todo este incidente, es de un fallecido, más de 100 heridos y 14 bomberos desaparecidos. Los daños materiales todavía no han sido cuantificados. Y tengo que precisar algo. Además de Cuba, también apoyan Venezuela y México, y la información disponible sobre lo que ocurre y los trabajos que se hacen solo se pueden obtener de fuentes oficiales, es decir, de lo que los gobiernos de estos 3 países han compartido. Así la situación hasta el momento y la participación del personal mexicano. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.